Habiendo concluido la lectura del libro de Apocalipsis, mis hermanos, en el cual lo escribe el apóstol Juan por encargo del Señor Jesús, y habíamos estudiado desde el versículo 1 hasta el versículo 20, el capítulo 1 hasta el capítulo 22, ¿no es cierto? Y allí hemos encontrado cosas maravillosas en que Jesús le presenta en visión, le presenta a Juan las cosas del futuro, lo que van a suceder. Habíamos venido también estudiando nosotros, mis hermanos, sobre los evangelios de Juan, habíamos conocido algo sobre la historia, pero ahora nos da muchas más ganas de conocer sobre Juan, ¿no es cierto? Nos da muchas más ganas de saber por qué es que Jesús le eligió a él. ¿Por qué no eligió a Pedro? ¿Por qué no eligió a Mateo? ¿Por qué no eligió a los otros apóstoles? ¿Por qué fue a él? ¿Y por qué le reveló el futuro? ¿Y por qué también le reveló el presente? ¿Y por qué también le hizo conocer el pasado a él? Pero si Juan casi no destacaba cuando estaban los discípulos todos unidos, ¿no es cierto? Juan no destacaba, estaba allí, humilde, sencillo, iba detrás de Jesús. ¿Es que era sabio Juan? ¿Es que él era humilde y sencillo? ¿No era figuretti? Claro, no era viejo figuretti. Él estaba tranquilo y tomando nota. Él estaba apreciando lo mejor de Jesús. Él observaba las mejores enseñanzas, las mejores actitudes. Él resaltaba la mejor presencia y la mejor enseñanza de Jesús. Todo lo mejor, todo lo que él captó teológicamente, escribió en los evangelios, en el evangelio de Juan. Y entonces nosotros tenemos que allí empalmar ese conocimiento después de haber tenido el Apocalipsis, de habernos hecho ver el futuro, pero ahora conozcamos más todavía de Juan. Amén. ¿Quién es Juan? El apóstol. Amén. Juan el apóstol, mis hermanos, es el hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. ¿Se acuerdan ustedes allí en una parte de la Biblia donde se leyó que la mamá fue y Salomé, ¿no? Fue y le dijo a Jesús: Señor, deja que mis hijos se sienten, uno a tu derecha y otro a la izquierda. Fíjese, ese Juan. Juan no hablaba, que hablaba era la mamá. A veces nosotros también actuamos así. No dejamos que los hijos hablen, la mamá y el papá solamente hablan. Se da cuenta, imponen y ponen. Eso pasaba con Juan, era callado él, tranquilo, pero muy inteligente y sabio y entregado a las cosas del Señor Jesús. Pero si un poquito más conocemos, mis hermanos, en esos tiempos de Juan, habían cuatro hombres reconocidos, el cual habían sido pues llamados Juan. ¿Y qué quiere decir Juan? Regalo de Dios. Amén, qué bonito nombre, ¿no? ¿Qué quiere decir Juan? Regalo de Dios. Y también quiere decir gracia. Con razón, en mis tiempos yo recuerdo en el colegio casi todos se llamaban Juan. Yo decía, por tanto, Juan al cuadrado, Juan al cubo, así multiplicaba yo, harto Juan había. Estaba de moda. Para ahora, y como empezaron pues a bromearles y poner en todo tipo de cosas, ya mucha gente dejó de poner nombre Juan, ¿no? Hasta al hombre mujeriego le dijeron, este es un don Juan. Pero Juan no era así, ¿no? Todo tipo de cosas se decía de Juan. Pero déjame decirte que el nombre de Juan quiere decir regalo de Dios. Amén. Y este nombre, mis hermanos, de 4 personas en el Nuevo Testamento. Mira, ¿quiénes eran, pastor? El primero, familiar del sumo sacerdote que estuvo entre los que interrogaron a Pedro y a Juan. Eso está en el libro de Hechos 4:6. Vamos, libros Hechos 4:6 para que conozcas. Uno de los Juanes. Dice que era el familiar del sacerdote. Gloria a Dios. Hechos 4:6. Vamos a dar lectura, mis hermanos. 4:6. ¿Qué dice? Y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Se da cuenta? Era un familiar, fíjese, había un Juan allí, que era un familiar del sumo sacerdote, de esa familia del sumo sacerdote, de la alta cúpula de la iglesia, había un Juan. Amén, gloria a Dios. Y después había otro Juan también en el Nuevo Testamento, mis hermanos. ¿Ya? ¿Quién, pastor? Dígame. Se llamaba Juan el Bautista, ese sí lo conoces.
Levante su mano, ¿quién no conoce a Juan el Bautista? Todos, ¿no es cierto? Conocemos a Juan el Bautista. Muy bien. Ese es el segundo Juan que había allí. El tercer Juan, mis hermanos, es el Juan, uno de los 12 apóstoles. Juan el apóstol, del cual, quien escribió el Apocalipsis, quien escribió los evangelios, ¿no es cierto? De Juan, el cuarto evangelio. Gloria a Dios. De ese Juan, ya van 3 Juanes. Y el cuarto Juan se llamaba Juan Marcos. Pero ¿quién fue Juan Marcos? Compañero de Pablo y de Bernabé en el viaje de Pablo. Mejor dicho, Marcos. ¿Ya? Marcos. Habíamos hecho la lectura y en esa lectura él acompañó, pero se quedó en medio camino y dijo, no, vayan ustedes, mejor yo me quedo. Porque vio que no era dable, era muy lejos, etcétera, y se quedó. Marcos. Entonces conocemos a los 4 Juanes, ¿no es cierto?, del Evangelio del Nuevo Testamento. Y usted dirá, pero pastor, yo ya lo conozco, ya sé. Vamos ahora, ¿por qué te estoy volviendo a enseñar? Porque es necesario, mis hermanos, que conozcamos a este personaje. ¿Por qué es que Jesús lo usó? Ahora ya sabemos que su nombre quiere decir, mis hermanos, regalo de Dios. Tiene que ver por allí. Gloria al Señor. Pero vamos ahora a los evangelios sinópticos. Juan, mis hermanos, junto con su padre y hermano, era pescador en el mar de Galilea. ¿Quién era su hermano de Juan? ¿Se acuerdan? ¿Han o no? ¿Qué dice? No. Vamos a Marcos 1:19. Gloria al Señor Jesús. Allí tú lo vas a poder ver. Marcos 1:19. Gloria al Señor Jesús. Es interesante conocer. 1:19. Así dice. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. ¿No es cierto? Hermano de quién? De Jacobo. Gloria al Señor Jesús. Ahí están. Ya estos 2 muchachos le llamaron hijo del trueno. ¿Qué les parece? Apenas, mis hermanos, había iniciado Jesús su ministerio. ¿Sí? A veces hay muchos que opinaban que la madre de Juan se llamaba Salomé. Así opinan muchos en la Biblia. Se llamaba Salomé. Y era hermana de María, madre de Jesús. Ahí está la historia. Entonces, ¿qué venía a salir Juan de Jesús? Primo, hermano. Ya lo vamos entendiendo, ¿no es cierto? Mira, hay que ir a la historia y la historia nos lleva a conocer eso. La mamá de Juan y de Jacobo se llamaba Salomé. Y esta hermana, Salomé, ¿no es cierto? Esta mamá era hermana de María, la mamá de Jesús, la que fue usada por Dios para que diera a luz a Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces Juan sería primo hermano del Señor. Por una referencia, mis hermanos, a los jornaleros. Ahí está. Gloria al Señor Jesús. Vamos de nuevo a Marcos 1:20. Mira, vamos en Marcos, ¿no es cierto? 1:20. ¿Qué dice allí? 1:20. Gloria a Jesús. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahí está más. Entonces, mis hermanos, Juan era un jornalero, o sea, trabajaba allí en la barca. Era un trabajador. Bendito el nombre del Señor Jesús. Se supone que este Juan era de familia acomodada, mis hermanos, porque allí en la Biblia mismo nos hace ver de que es la mamá Salomé la que daba dinero para que Jesús pudiera sostener en los alimentos para los discípulos. Entonces se puede suponer que era de una familia acomodada. Tal idea, mis amados hermanos, se refuerza también
con el dato de que Salomé pertenecía al grupo de mujeres que apoyó a Jesús con sus propios recursos económicos. Ahí está, Marcos 15:40, mira, ¿ve? Marcos 15:40. Gloria al Señor Jesús. Para conocer. Y es importante conocer la historia, mis hermanos, porque si no conocemos la historia, entonces no sabremos de qué hablamos. Marcos 15:40 y 41. Mira, vamos a dar lectura. ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Lo encontraste? 15:40 y 41. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. ¿Se da cuenta? Entonces estaba allí. ¿Quién era Salomé? La mamá de Juan. Estaban allí junto con las dos Marías. Fíjese, 41 que dice, ¿quién es cuando él? ¿De quién está diciendo él? De Jesús. ¿Quién es cuando Jesús estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén? Dice que ellos le seguían y le servían. ¿Qué quiere decir? Que ellos proporcionaban alimentos, ellas proporcionaban economía, servían a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Salomé era una mujer pudiente, y por lo tanto Juan y Jacobo, ¿no es cierto?, trabajaban en la pesca. Claro que en la pesca se gana bien, ¿o no? Porque pescas y es gratis, no pagas nada, vas al mar. Y en esos tiempos recogían pues peces buenos y vendían. Entonces Juan no era aguja, ¿no es cierto? Juan no era, se podría decir, tan pobre, sino provenía de buena familia. Amén. Y también lo dice en Lucas 8:3, a ver, para poder corroborar. Lucas 8:3, después de Marcos está allí. Allí está diciendo, mis hermanos, estamos conociendo a Juan cada vez más, para que usted conozca y pueda hablar de Juan, y podamos decir el por qué el Evangelio, el por qué el Apocalipsis, el por qué las cartas de Juan, y por qué Jesús usó a Juan. Gloria al Señor Jesús. Que está diciendo 8:3, gloria a Dios. Dice, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Se da cuenta? Al decir otras muchas, también estaba ella la que servía allí. Y no solamente era María, sino también ahora, ¿no? Chuza, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Era intendente de Herodes. Y también Susana, y otras más. O sea, a Jesús le servían mujeres de poder. Mujeres que habían entendido. Es que las mujeres tienen más apercibimiento, pueden percibir mejor las cosas de Dios. La mujer tiene más facilidad para entender. Fíjese allí, Herodes, por ejemplo, ¿no? La mujer entendió, la mujer de Pilato, ¿se acuerdan? Le dijo, no, a ese hombre no ha hecho nada, no te ensucies la mano. Pero dijo, ¿qué hago? Su pueblo quiere que lo maten, que lo crucifiquen. Y se lava las manos allí Pilato. Pero las mujeres entendieron rápido, los hombres no. Claro, los varones son un poco duros de entender, pero cuando entiende es rígido. Luego cuando aplica el entendimiento. Amén. Entonces, ellos ¿qué hacían? Servían, ¿no es cierto?, al Señor Jesús. Y justo era la mamá y de Juan. Gloria al Señor Jesús. Cuando se nombra a los hijos de Zebedeo, mis hermanos, ahora vamos a entender eso. Cuando se nombra a los hijos de Zebedeo, Juan aparece en segundo lugar, por lo que se cree que era menor que Jacobo. ¿Quién era mayor entonces? ¿Jacobo o Juan? No, Jacobo. Ahí está diciendo, se nombra siempre en segundo lugar. Antiguamente era así. Antiguamente, mis hermanos, se hablaba primero de los hermanos mayores. Siempre se hablaba de los mayores, de los menores casi nunca. Del último ya casi nada, del segundo, tercero de repente. Pero así era esa costumbre. Por eso
se habla más de Zebedeo y se habla menos de Juan. Y por eso que Juan aparece al último. Gloria al Señor Jesús. Jesús escogió a Juan como uno de los 12. Lo escogió. Marcos 3:17. Mira cómo lo escoge. Ahí está. Marcos 3:17. Estamos conociendo a Juancito. ¿Ya? El hombre que escribió el Apocalipsis. El hombre que escribió uno de los evangelios y las 3 cartas. Gloria al Señor Jesús. A ver qué está diciendo allí. 3:17. Amén. Dice así: y Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Eran, dice, de un carácter muy fuerte estos 2 varones. De un carácter muy fuerte eran estos 2. Fíjese. Y lo admitió Jesús en el círculo íntimo que estuvo presente cuando resucitó a la hija de Jairo. Mira, en ese círculo íntimo, Él no quiso que hubieran otras personas más. Hizo que salieran las demás personas que estaban allí, pero Jesús admitió que estuvieran Él. Vamos a Marcos 5:37. Ahí nomás avanzas una hoja y ya está, o 2 hojitas. 5:37. Así está diciendo. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ya lo vamos entendiendo, ¿no es cierto? Jesús les tenía una consideración única. ¿Por qué razón sería? Era primo hermano. Amén. Había que confiar. ¿Cuántos de nosotros no ha crecido con sus primos hermanos? Son hermanos, ¿no es cierto? Los primos hermanos. ¿Sí? Son hermanos, los primos hermanos. Ahí juegas de pequeño, igualito, de entras, comes, duermes en su cama, comes del mismo plato, agarras la misma cuchara, así es. Entonces Jesús es probable que haya tenido esa niñez. Y por eso en ese momento íntimo, en la cual la gente no creía, cuando había muerto la hija de Jairo, y le dijo, salgan todos. Pero sí permitió que estuviera Jacobo, que estuviera Juan allí, con el Señor Jesucristo. Amén. A su nombre. A su nombre. Así el Señor nos escogió a nosotros. En este momento estamos teniendo una intimidad espiritual con el Señor. Pero pastor, ¿cómo es eso? Porque estamos conociendo de Él. Estamos conociendo de los suyos, a quienes Él escogió. Y por eso nosotros no podemos pelearnos entre nosotros, no podemos disgustarnos entre nosotros, mis hermanos. Nosotros tenemos que hacer las cosas de Él. ¿Acaso Juan y Jacobo se peleaban entre los 2? Seguían a Jesús, a pesar que eran de un genio terrible. ¿Se acuerdan? En una parte de la Biblia, Jesús les envía esto, a los 2 todavía los envía a Samaria. Envía a un pueblo a predicar, vayan ustedes de 2 en 2, y van allí, y nadie les hizo caso. Todo lo demás ganaron mucha gente en los diversos pueblos, pero ellos regresaron muy amargos. Y Jesús le pregunta, ¿cómo les fue? ¿Qué tal les fue allí? Señor, ¿quieres que hagamos descender rayo del cielo y los anule, se elimine a toda esa gente que no nos ha hecho caso? Mira, entonces ahí se puede ver cuando uno tiene un mal carácter, cuando uno tiene un mal temperamento, va a acusar y va a querer que se muera el otro. Eso hicieron los 2. ¿Hicieron de qué? Quisieron de que todo ese pueblo de Samaria fuera destruido por un rayo. Se creyeron, ni Dios quiso eso. Ni Dios hizo eso. Ellos ya, porque no le obedecieron, ya querían anularlos. Pero sin embargo Jesús les confió. Ese es el Señor. Ese es nuestro Señor, tan bueno. Es nuestro Señor tan misericordioso. A veces podemos pensar de aquella persona, o de aquel varón, o de aquella mujer, podemos pensar mal. Pero sin embargo muchas veces Dios lo usa. Amén. Dios lo usa. Gloria al Señor Jesús. Entonces,
Fíjese, en el tiempo de la transfiguración, también cuando Jesús había ido al monte, allí, también estaba allí estaba Juan. Mira, en Marcos 9:2. Avanzas ahí un poquitito, Marcos 9:2.